¿Puede ser? Bueno, bárbaro, profe. Me envían un correo, no hay problema. Bueno, gente. La semana pasada habíamos llegado hasta el ciclo de Carnot. ¿Es así? Sí, profe. Sí. Bien. Habíamos podido apreciar, voy a recapitular un poquito, así recordamos lo que hemos visto. Ténganme paciencia porque a veces ingresa gente a la sala de espera y me bloquea los comandos hasta que no le doy ingreso. Si estoy con el lápiz no me deja seguir. Bueno, entonces habíamos visto el principio de funcionamiento de las máquinas térmicas, el motor y el refrigerador. Habíamos determinado, encontrado la ecuación que permite determinar la eficiencia de ambas máquinas térmicas, rendimiento, ¿sí? Habíamos planteado la segunda ley como una imposibilidad de convertir toda la energía en trabajo mecánico útil, eso para el motor. En cuanto al refrigerador, habíamos observado que el calor fluye en forma natural en un sentido y no en otro. Y que había un límite de la eficiencia, y lo demostramos a ese límite de la eficiencia, demostrando también la segunda ley de la termodinámica, con el ciclo de Carnot. Habíamos visto que la máquina de Carnot era una máquina que operaba entre dos ciclos, dos tipos de ciclos, dos expansiones adiabáticas y dos isotérmicas, ¿sí? Toma calor en la expansión isotérmica de la fuente de alta temperatura. Después tenemos una expansión adiabática, donde se transforma la energía interna en trabajo. Después, a partir de la incorporación de un trabajo externo, se hace una compresión a temperatura constante y una compresión en aislamiento térmico, ¿sí? Recordamos que este proceso se daba de forma cuasi estática, de tal manera que habíamos definido lo que eran los procesos reversibles, ¿sí? Todos estos procesos son procesos reversibles. Habríamos llegado entonces a la conclusión de que la eficiencia del ciclo de Carnot la podíamos expresar en términos de las temperaturas, independiente de la sustancia de operación con la que estuviésemos trabajando en el motor. El ciclo de Carnot nos da la máxima eficiencia que puede tener una máquina térmica que opera entre dos temperaturas. Esto quiere decir que cualquier máquina térmica de uso doméstico o uso industrial que opere entre las dos mismas temperaturas no puede tener más eficiencia que la máquina de Carnot que opera entre esas dos mismas temperaturas. Estamos hablando de que la máquina de Carnot es máquina entonces que pone un tope a las eficiencias, dando, siendo una forma de comprobar la segunda ley de la termodinámica, en la cual dice que no se puede convertir toda la energía, todo el calor en energía mecánica, ¿sí? Bien. Bueno, y habíamos visto entonces, de la misma forma, vimos que se podía determinar el rendimiento de la máquina de Carnot, pero en el ciclo refrigerador, que esto sería recorriendo el ciclo en el sentido antihorario, ¿sí? Y también llegamos a que la eficiencia máxima, o la eficiencia de Carnot para un refrigerador,
la podíamos expresar en términos de las temperaturas. Bien. Y habíamos visto la imposibilidad de la existencia de las máquinas ideales. Bueno, aquí habíamos quedado en entropía, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Cuando hablamos de entropía, tenemos que hablar del sentido natural en el cual los sistemas se desarrollan, ¿sí? O evolucionan. En la naturaleza, el sentido de evolución, en que evolucionan los sistemas, es en una dirección. Traigamos un ejemplo, por ejemplo, el flujo de calor. Sabemos que el flujo neto de calor va de los cuerpos de alta temperatura a los cuerpos de baja temperatura. ¿Sí? Eso, cuando tomamos una óptica del calor como si fuera un flujo de energía, ya comentamos el otro día que estamos hablando de un flujo de energía neta, ¿sí? Y no así, el calor no fluye en sentido natural de los cuerpos de baja temperatura a los cuerpos de alta temperatura. Por eso existen los refrigeradores que a través de un proceso incorporamos un trabajo y hacemos posible que el calor fluya de los cuerpos de baja temperatura a los de alta temperatura, ¿sí? Entonces, ¿por qué los sentidos evolucionan en un sentido y no en otro sentido? Bueno, cuando hablamos de la segunda ley de la termodinámica, lo que estamos hablando es de una imposibilidad de convertir calor en trabajo mecánico útil. Lo que nosotros vamos a hacer ahora con la entropía es cuantificar esa imposibilidad de convertir toda la energía en trabajo mecánico útil. Para eso nos vamos a valer de una transformación isotérmica. Voy a dibujar aquí ciclo. Supongan ustedes que tenemos a ver, lo vamos a dibujar con esto. Supónganse que tenemos una transformación isotérmica. Estoy haciendo el dibujito, tengan paciencia. Ahí va. Vamos a suponer que eso es una transformación, representa una transformación isotérmica, esa gráfica, ¿sí? Entonces tenemos que este sistema parte del estado 1, definido por presión, volumen y temperatura, a un estado 2, definido por presión, volumen y temperatura, ¿sí? Bien. Sabemos que en la transformación isotérmica la temperatura permanece constante, ¿sí? Temperatura constante, y que el calor que se incorpora en esa transformación, vamos a suponer que esto
hace referencia al calor. Incorporamos una cierta cantidad de calor, Q. Si esta cantidad de calor, si este proceso lo hacemos, ciertas transformaciones lo hacemos en proceso reversible. Recordemos que un proceso reversible es aquel en que se incorpora a través de un cambio diferencial del entorno, ¿sí? Después se puede volver a la misma instancia de donde se partió. Bueno, entonces hacemos este análisis, fíjense en ustedes. Incorporamos una pequeña cantidad de calor diferencial de Q. Esa pequeña cantidad de calor diferencial de Q aplicada a ese gas, una transformación isotérmica, produce un diferencial de trabajo, que es lo que está aquí marcado en el área. Ese sería el diferencial de trabajo. Por la ecuación de diferencial de trabajo de la fórmula, nosotros sabemos que un diferencial de trabajo es igual a presión por diferencial de volumen. Por ecuación de estado, podemos reemplazar presión, es igual a N por R por T sobre volumen. Entonces, igualando las ecuaciones de los extremos y ordenando, nos queda diferencial de B sobre B igual a diferencial de Q sobre N por R por T. N sabemos que no cambia, el número de la cantidad así representa la masa del gas. R la constante de los gases, T la temperatura, que es constante en toda esta transformación. Quiere decir que la incorporación de una pequeña cantidad de calor hace que se produzca un incremento del volumen, o sea que la cantidad diferencial de B sobre B cambie. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Analicemos en términos cualitativos desde el punto de vista microscópico. Si tengo el sistema, ¿sí? Vamos a suponer que aquí en un recipiente tenemos B, en el otro recipiente tenemos B más el diferencial de B. ¿Sí? O sea que el gas, de alguna forma, ¿sí? Póngase que sea un cilindro y el pistón se ha movido, ¿sí? De tal manera que aumentó el volumen del gas a temperatura constante. Imagínense que este es un tramo del ciclo de Carnot, como lo habíamos explicado la semana pasada. Entonces, fíjense en ustedes. Vamos a dibujar, vamos a imaginar que, a ver en qué color, celeste, dibujo unas pelotitas. Estas pelotitas estarían representando las moléculas de gas dispersas en todo el volumen. Cuando cambia el volumen, ¿qué está pasando? La temperatura del gas, si el proceso es isotérmico, la temperatura T es la misma para las dos instancias, pero ¿qué ocurre? Estas pelotitas, sabemos que, nosotros lo habíamos dicho, la energía cinética, la temperatura de un gas se relacionaba con la energía interna y por ende con la energía cinética. Si decimos que este es un gas ideal, tomamos el modelo de gas ideal y decimos que las moléculas son monoatómicas, puntuales, y estamos analizando la energía cinética de esas moléculas. Si la temperatura es constante, podemos inducir que la energía cinética que tienen estas moléculas es la misma, no cambia, ¿sí?
O sea, esta energía cinética no cambió un instante después, ¿sí? Vamos a suponer que con la flechita estamos dibujando la velocidad. ¿Sí? Las moléculas se mueven en cualquier dirección y sentido, pero ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la situación 1 y la situación 2? ¿Qué les parece a ustedes? Que Hay aumenta el más espacio volumen. entre las moléculas. Hay más espacio, sí señor. Como tienen más espacio, tienen más probabilidad en la situación 2 que en la 1 de ocupar situaciones diferentes. Entonces, con la ecuación que hemos planteado aquí arriba, estamos cuantificando esa situación. ¿Qué pasó? Ustedes imagínense, para comprender esta situación, que estamos hablando de 4 moléculas, y supónganse que estas 4 moléculas podemos dividir los espacios. Acá voy a hacer algunas líneas. Esto quedó ahí en medio. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Ahí está. Bueno, en la primera instancia, si detengo el tiempo, ¿sí? Y analizo las posiciones de las moléculas van a poder, cada una de estas 4 moléculas tiene 4 posiciones diferentes, no 4 posiciones, sino 4 posibilidades de ocupar posiciones diferentes, ¿sí? Cada una. Cuando aumento el espacio, ¿qué pasó? Cada molécula, en vez de tener 4 posibilidades de encontrarse en posiciones diferentes, tiene 5. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos aumentado la posibilidad de cambio de posición de las partículas. O sea, podemos decir que pasamos de un nivel de un cierto ordenamiento, ¿sí?, a un nivel más desordenado. Quiere decir que la probabilidad, mejor dicho, la posibilidad del desorden aumentó. ¿Sí? Pasamos de un sistema con un tipo de ordenamiento a otro sistema, por decirlo así, más desordenado. Esa situación la cuantificamos con esta relación diferencial de B sobre D. Este número aumenta. Y aumenta en relación a qué? Al calor que hemos incorporado. Incorporamos una cantidad de calor diferencial de Q, la temperatura permanece constante, o sea que el sistema, la energía cinética de estas moléculas permanece constante, ¿sí? Lo que estamos evaluando es el cambio de posición. Si la temperatura, como en algunos sistemas, hubiera aumentado, ¿qué pasa? No solo cambia la evolución del sistema hacia un cambio de posiciones cuando aumenta el volumen, sino también cambiaría la energía cinética, o sea, se torna más desordenado todavía. ¿Me siguen la idea? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que necesite que vuelva a explicar? No, profe, se entiende. ¿Se entiende bien? Bueno, entonces, para poder generalizar esta situación, nosotros partimos de esta transformación isotérmica, ¿sí?, como para poder hacer una descripción de lo que está sucediendo. Dijimos que todos los procesos evolucionan en un sentido, ¿sí? Por sentido natural, en un sentido. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de encontrar un modelo matemático y describirlo que cuantifique esa situación, ¿sí? Bueno, para describir esa situación, entonces, vamos a utilizar la letra S, que la variable que describe esta situación la vamos a llamar entropía, ¿sí? Símbolo S.
Entonces vamos a decir que un cambio de entropía en el sistema, un diferencial de S, es igual a un diferencial de Q sobre T. Incorporamos calor, hay posibilidad de que el gas realice un trabajo, aumenta la entropía. ¿Qué pasa con la temperatura? También, si ese calor produce un cambio de temperatura, puede aumentar la entropía. ¿Sí? Bueno, entonces, para dos estados diferentes, el cambio de entropía, delta S va a ser la entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1, que para un proceso isotérmico reversible es igual a Q sobre T. ¿Sí? Este ejemplo lo tienen ustedes en el libro, lo pueden hacer, ejemplo 25, cambio de entropía durante la fusión. Calcule el cambio de entropía de 1 kilogramo de hielo que se funde a 0 grados, suponiendo que la fusión es reversible y luego se convierte en agua a 0 grados. El calor de fusión del agua es LF igual a 3,34 por 10⁵ joules sobre kilogramos. Bueno, fíjense ustedes que estamos cuantificando. Pasamos, el hielo está en una situación, ¿sí?, que está a 0 grados, en estado sólido, la temperatura no cambia, la presión muy poco, el volumen también, muy poco lo que cambia. Y lo que sí se cuantifica es, en este ejemplo, es el cambio, la transformación que sufre el gas, el hielo, que pasa de un sistema ordenado a un sistema desordenado. Esperen que hago un dibujito. Naturalmente, ustedes saben que supóngase que ese es un trozo de hielo. Esperen que doy ingreso. Ahí está. Bueno, esto tenemos a temperatura T igual a 0 grados. Ambas situaciones son a 0 grados. Bueno, ¿qué cambio? Supónganse que este es un recipiente aislado. Como un recipiente aislado, térmicamente no tenemos intercambio de calor con el medio, pero por algún sistema que incorporamos a este recipiente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Incorporamos una pequeña cantidad de calor, diferencial de Q, de tal manera que este diferencial de Q hace que este proceso sea reversible, porque si incorporamos la cantidad de calor, diferencial de Q, si sacamos ese diferencial de Q, volvemos al estado anterior. Bueno, esa sería la transformación por pequeños saltos de un proceso reversible. Bueno, ¿qué tenemos? Hielo a 0 grados y obtuvimos agua a 0 grados. Si quisiera volver a obtener hielo, ¿sí?, con esta misma forma, con este mismo sistema de ordenamiento que tenían las moléculas de agua, cuando tenía el hielo, tengo que incorporar algún medio externo, ¿sí? En forma natural, este hielo no cobra, este agua no cobra la misma forma original que tenía. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de la dirección en la cual evolucionan los sistemas, de forma natural.
Aquí puedo cuantificar ese cambio de entropía, ¿sí? Decimos que S es igual a Q sobre T. La cantidad de calor va a ser, sabemos que es Q es M por L, ¿sí? Calor latente de fusión por la masa, L por M, ¿sí? Eso nos da la cantidad de calor en juego en la transformación, dividido T, la temperatura, que es 0 grados, la expresamos en Kelvin, obviamente, pues si no, no lo podríamos expresar. La temperatura en entropía está expresada en Kelvin. Y eso nos da el cambio de entropía. Fíjense, el cambio de entropía en este caso va a ser un valor positivo, es 1 kilogramo de hielo. Tenemos el latente de fusión, podemos determinar la cantidad Q sobre 273,15 Kelvin. Eso nos va a dar una cierta cantidad. Después ustedes buscan los valores y lo van a poder apreciar. Entonces tenemos un cambio de entropía positivo, ¿sí? El sistema pasó de un ordenamiento a un sistema más desordenado. Gente, ¿me siguen hasta allí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿No están dormidos? ¿Están bien? Sí, profe, estamos bien. Bueno. Entropía en los procesos reversibles. Entonces, nosotros analizamos hasta ahora, por la definición que hicimos, el cambio de entropía en el proceso isotérmico, ¿sí? En la transformación isotérmica. Ahora ampliamos el análisis para cualquier tipo de transformación en la cual las variables evolucionan, ¿sí? Transformaciones de procesos reversibles estamos hablando, para cualquier evolución de las variables, no solamente temperatura constante, sino puede ser presión constante, volumen constante, o la adiabática. Bueno, aquí hay un ejemplo que ustedes lo pueden ver. Aquí me faltó sumar el año pasado. Había dejado para que esto lo hicieran ustedes. Ya lo vamos a analizar. Bueno. Cambio de entropía en un cambio de temperatura. 1 kilogramo de agua a 0 grados Celsius se calienta a 100 grados Celsius, de 0 a 100. Calcule su cambio de entropía, suponga que el calor específico del agua es constante, 4.190 joules sobre kilogramos. Kelvin, en este rango, pasó acá. El calor específico del agua es constante. Bien. Sí, joules sobre kilogramos Kelvin en este rango de temperatura. Bien. Diga. Entonces, las unidades de la entropía son Joule sobre Kelvin. Joule sobre Kelvin, así es. Lo tenemos que expresar en Kelvin porque en 0 grados esto daría infinito, ¿verdad? Bueno. Esperen que estoy viendo de dónde traigo los ejemplos que nos pasé de la filmina. Bueno, entonces, tenemos 1 kilogramo de agua a 0 grados, ¿sí? No tenemos cambio de fase. Se considera que el calor específico es constante en toda la elevación de temperatura y pide determinar el cambio de entropía, ¿sí? En este caso, T no es constante. Tenemos que incorporar entonces diferencial de Q sobre T.
y tenemos que resolver esta integral. La cantidad de calor, entonces, es igual a masa por calor específico por delta T, y a partir de allí buscamos la función y resolvemos la integral. Este ejemplo es simple, está en el libro. Me interesa más que veamos el cambio de entropía en el ciclo de Carnot, ¿sí? Si me tienen un poquito de paciencia, esto lo voy a traer del libro porque no lo pasé. Entonces, lo estoy buscando. Ya, que yo les traigo esto. Gente, entonces cuando hablamos de la entropía, estamos hablando de la evolución de los sistemas, cómo evolucionan en una dirección y no en otra dirección. Lo hemos cuantificado a esto con la entropía. Esperen que estoy buscando. Bueno, un poquito de paciencia, estoy buscando firmeza esa. Profe, Diga. ¿por qué en la integral queda delta Q sobre T por diferencial de T? Eso no me acuerdo. A ver, ahí va. Un cachito que te busque los ejemplos. Bueno, les comparto la pantalla. Esto es directamente del libro, ¿sí? Bueno, entonces, cuando queremos aplicar la integral, si ustedes observan, diferencial de S va a ser igual a la integral. Ahí está. A la resolución de la integral, la entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1. Si resolvemos diferencial de Q sobre T, diferencial de Q, un pequeño cambio, o sea, una incorporación de una cantidad de calor a la masa de agua. Tenemos que utilizar la ecuación de calorimetría, M por C por diferencial de T, esto es sobre T. Sacamos afuera, fuera del paréntesis, la masa, el calor específico que es constante, se asume como constante en este ejemplo, y nos queda el diferencial de T sobre T. Resolvemos la integral, evaluamos entre los límites de integración y nos queda M por C por logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Sí? Temperatura en Kelvin, bueno, resolvemos y nos queda 1,31 por 10 a la 3 joules sobre Kelvin. Bueno, entonces lo que se observa es que la incorporación del calor a la masa de agua, lo que logró fue, lo que podemos apreciar, es un aumento, fíjense, en positivo, un cambio positivo de la entropía. Encontramos la función, siempre que resolvemos una integral tenemos que buscar la función asociada. En este caso, la función es la ecuación de calorimetría que va describiendo cómo se comporta la temperatura con incorporación del calor. Bueno, y a partir de allí resolvemos
y encontramos el cambio de la entropía. Si lo analizamos desde el punto de vista que se lo expliqué hace un ratito, no es significativo el cambio de volumen, ¿sí?, en esta situación del agua en el estado líquido, pero sí al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de los átomos. Por lo tanto, el sistema aumenta su entropía. Si pudiese detener el tiempo instante tras instante, ¿qué pasaría? Podría ver que hay más probabilidad de cambios de posiciones de esas partículas. Esa es la idea. Bueno. Cambio de entropía. Este ejemplo no estaba, no lo pasé, pero es importante. En la filmina, diga. Una cosa antes de empezar, o sea, cuando demostramos básicamente con la integral, la función que obtuvimos va a ser casi siempre la misma, ¿no? No hace falta siempre repetir el mismo proceso. No, a ver, la función depende del tipo de proceso. Ahí nosotros lo analizamos el cambio de entropía desde calorimetría, sí, pero si estamos hablando de la sustancia en estado gaseoso, vamos a tener que utilizar las leyes de los gases. ¿Sí es la idea? Sí, pero la forma, digamos, de la ecuación final como que va a ser la misma, ¿no? Va a quedar masa va a ser la misma. No. Esta, a ver, en este caso ya lo vamos a ver en otros ejemplos, en este caso es así para el agua en estado líquido, ¿sí? Porque encontramos la ecuación de la calorimetría que lo describía. En estado gaseoso vamos a ver que tenemos otras alternativas de describir el cambio de entropía. Fernando. Perdón, profe, me fijé en una tabla de integrales y Sí. cuando es 1 sobre x por diferencial de x, queda el logaritmo natural de x. Pero ¿por qué acá Así queda es. el logaritmo natural de T2 sobre T1? Si x es temperatura. A ver. En la forma general de las integrales, ¿sí?, se usa la variable x haciendo referencia, digamos, matemáticamente, que x puede representar cualquier variable física, ¿sí? En este caso, fíjate, la fórmula de la entropía es diferencial de Q sobre T. Son dos variables que representan dimensiones diferentes. Q representa el calor, T la temperatura, ¿sí? Con la ecuación de la calorimetría, nosotros reemplazamos el diferencial de Q, nosotros sabemos que eso es igual a masa por calor específico por diferencial de T. ¿Qué hacemos? Es un cambio de variable, pues si no, no podemos integrar, ¿sí? Cuando hacemos ese cambio de variable, nos queda diferencial de T sobre T, que es lo mismo que decir diferencial de X sobre X. La forma genérica es la misma para resolver la integral. En vez de hacerlo con X, lo hacemos con T. ¿Quedó explicado? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Es buscar, ya sea con la ecuación de calorimetría, con la ecuación de estado, con las ecuaciones del trabajo, las formaciones, o del cambio de energía interna, lo que sea, buscar una función que me permita resolver la integral, ¿sí? En este caso lo encontramos con la ecuación de calorimetría. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la segunda situación, cuando aplicamos para una transformación adiabática, ¿sí?,
y analizamos el cambio de entropía. Ejemplo 28, cambio de entropía en una expansión libre. Similar a la situación que les planteé hace un rato, tenemos una caja de un recipiente. En una zona del recipiente se pone una membrana y se hace un vacío. Esto sería de tal manera que cuando se rompe la membrana, las moléculas del gas que estaban a una presión, volumen y temperatura, ¿qué ocurre? Si la transformación es adiabática, estas moléculas, ¿sí?, cuando se rompe la membrana, no pierden energía en los choques, sino que la velocidad que tenían aquí, la energía cinética que tenían, la siguen teniendo, ¿sí?, porque no realizan trabajo. Si no realizan trabajo, no pierden energía. O sea que la temperatura final inicial, estamos hablando de que es la misma. Lo que aumentó es el volumen, ahora ocupan el doble de volumen que ocupaban antes. Bueno, entonces, ¿de qué forma determinamos el cambio de entropía que experimenta este sistema? ¿Sí? Bueno, para el caso de la expansión libre, nosotros podemos buscar, como la temperatura permanece constante, ¿sí?, podemos buscar, podemos asociar a un cambio de temperatura que experimenta una transformación isotérmica para ese cambio de volumen. Esta función es de la transformación isotérmica, no es de lo que pasa aquí en el gas, ¿sí? Buscamos entonces una transformación isotérmica en el cual el volumen cambie entre los mismos estados. Fíjense aquí, V pasa de B a 2B, ¿sí? Y por ende tenemos este cambio de presión, disminuye la presión a la mitad y la temperatura es constante. O sea, buscamos una función cuyos extremos, o una función, en este caso la transformación isotérmica, en las cuales cuyos extremos coinciden con la situación que hemos planteado. Pasa del estado A al estado B y unimos esos estados con una transformación isotérmica. ¿Y qué hacemos ahora? Analizamos el cambio de entropía de la transformación isotérmica. Entonces, en la transformación isotérmica nosotros sabemos que el trabajo, el calor es igual, que se incorpora es igual al trabajo, ¿sí?, porque la temperatura es constante, no aumenta la energía cinética. Si resolvemos entonces la integral, sacamos n por r por t por logaritmo natural de 2b sobre b. ¿Esto qué es? Esto es el trabajo en la transformación isotérmica. Es natural de 2. Lo dividimos ahora por la temperatura, se simplifica porque es la misma temperatura constante, y nos queda que el cambio de entropía es n por r por logaritmo natural de 2. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Tenemos una transformación reversible. Esa transformación reversible es la expansión libre. La expansión libre, nosotros no tenemos forma de... Esperen que vuelvo para ver el dibujito. Acá está, ¿sí?
El gas no realiza trabajo, ¿sí? Porque ocupa zonas que estaban al vacío, las moléculas no pierden energía cinética, sin embargo, su entropía cambia porque cuando cambió la relación volumen, las moléculas pueden ocupar más posiciones, partimos de un sistema ordenado a un sistema desordenado. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos una función auxiliar, que es la función de la transformación isotérmica, que una esos dos mismos puntos, y esa función la incorporamos en la integral para determinar el cambio de entropía, ¿sí? Es un cambio de entropía positivo, partimos de un sistema ordenado con un cierto tipo de ordenamiento a un sistema más desordenado. Naturalmente, fíjense, ¿sí? Sería muy poco probable que en algún momento dado todas las moléculas, estando abiertas la membrana, sería muy poco probable que todas las moléculas vuelvan a ubicarse en la zona de abajo, ¿sí? Estando la membrana abierta, o sea que paso de un sistema, esto evolucionó en una dirección, ¿sí? Naturalmente no va a volver a la situación en que todas las moléculas estén del mismo lado. Bueno, esto nos doy, entonces lo hemos cuantificado. ¿Ahí me escuchan? Bueno, gente, ¿se entendió lo que expliqué? Les pregunto porque aquí me sale un cartel que en la internet está inestable, por eso. La última parte se le cortó, profe. Ah, bien. Ok. Bueno, entonces, les decía. A ver, acá estamos. La resolución de la integral. ¿Esto lo escucharon? Sí, eso sí, lo de arriba. Esto, el cambio de entropía también. No, eso creo que no, profe. Bueno. Entonces. Ahí está. Bueno, en la expansión libre dijimos que el gas no realiza trabajo, pasa de un cierto tipo de ordenamiento a un sistema más desordenado, evoluciona de un estado definido por el A, definido por una presión, un volumen y una temperatura, a un estado B, definido por otra presión, otro volumen y la misma temperatura, ¿sí? Entonces, estos dos puntos de la A y B están a la misma temperatura, pero tienen diferente presión y volumen. Entonces, ¿qué hicimos para poder encontrar el cambio de entropía que experimenta este sistema termodinámico? Buscamos una función que uniera el punto A y el punto B. Esa función es la función isotérmica. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos el trabajo que realizaría el gas en el mismo cambio de estado en un proceso isotérmico, ¿sí?
Entonces, para la transformación isotérmica, el calor es igual al trabajo. Si resuelvo el trabajo en la transformación isotérmica, integral de P por diferencial de B, eso nos queda N por R por T por logaritmo natural de 2B sobre B, volumen final sobre inicial, ¿sí? Y esto nos queda, ¿sí? N por R por T por logaritmo natural de 2. Quiere decir que el calor es igual al trabajo, que es igual a esta expresión. Ahora, el cambio de entropía que experimenta el sistema va a ser, delta S va a ser Q sobre T. La cantidad de calor que incorporamos Q, entonces es igual aquí a N por R por T por logaritmo natural de 2 sobre T. Se simplifica T y nos queda N por R por logaritmo natural de 2. Bueno, eso sería matemáticamente. Gente, ¿estamos hasta allí? Desde el punto de vista de lo que ocurre físicamente. Calculamos entonces el cambio de entropía, ¿sí? Utilizando la función auxiliar que unía esos dos mismos puntos. El cambio de entropía nos dio positivo. Quiere decir que el sistema pasó de un ordenamiento a un sistema más desordenado. Y es muy poco probable que todas las moléculas vuelvan a su estado inicial, ¿sí? Fíjense, por más que la membrana esté abierta, ¿qué va a pasar? La probabilidad es ínfima que en un momento dado, en un instante dado, todas las moléculas vuelvan a ubicarse en la zona de abajo, ¿sí? Entonces esto nos habla del sentido natural en el que ocurre la transformación de los sistemas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a aplicar la entropía, el concepto de entropía al ciclo de Carnot. La función auxiliar dijimos recién que era en ese caso la transformación isotérmica que unía los puntos A y B, ¿sí? Entonces usamos esa transformación isotérmica, calculamos para incorporar la función dentro de la integral y resolver la integral. Bueno, vamos a analizar ahora qué pasa con los cambios de entropía en el ciclo de Carnot, ¿sí? Por definición, el cambio de entropía en la transformación isotérmica, sabemos que la máquina toma calor de la fuente de alta temperatura, toma QH a la temperatura TH, ¿sí? Aquí lo hace con valores, ustedes los pueden revisar después estos valores. Y en la compresión isotérmica, ¿qué pasa? Se desprende de una cantidad de calor QC a una temperatura TC. Entonces, el cambio de entropía, aquí están numéricamente los valores. Si ustedes observan, los valores numéricos son los mismos, uno positivo y lo otro negativo. Entonces, la incorporación del trabajo externo en la compresión isotérmica, el ciclo de Carnot, lo que hizo fue que la entropía del sistema disminuyera. Nos queda una entropía negativa. Fernando, sí, te escucho. No, es que no entiendo por qué planteamos que es isotérmica para ponerlo dentro de la integral. Es un recurso, nada más. O sea, lo que estamos haciendo como recurso para obtener el cambio de entropía entre dos estados, que no los podemos unir con una trayectoria, porque no hay una transformación que defina dentro de las transformaciones notables, ¿sí? Hay una transformación que defina la expansión libre.
Entonces, ¿qué buscamos? Una función auxiliar, ¿sí? Como la isotérmica, que permite unir dos puntos de igual temperatura. Porque en la expansión libre justamente se daba que el punto A y el punto B estaban a la misma temperatura. Entonces, la incorporación de esta función auxiliar me permite determinar el cambio de entropía que se opera entre el punto A y el punto B en ese sistema. ¿Mm? Para poder resolver la integral. Si no tenemos una función, digamos, si no hay una función analítica, no podemos resolverla. Si no tenemos una función que describe la evolución del sistema, no podemos determinar la integral, no podemos resolver la integral. Tenemos que tener un modelo matemático que describa esa situación. La transformación libre no lo tenemos. Por eso buscamos una función auxiliar que sí tiene el modelo matemático, que lo incorporamos a la integral y lo podemos resolver. ¿Quedó explicado? Sí, hermano, sí, ahí me mando las fotos. Mil gracias, éxito. Ok. Bueno, gente, entonces, en la expansión isotérmica, para el ejemplo, sí, Candelaria. No, perdón, profe, fue sin querer. Ah, bien. En la expansión isotérmica tenemos un aumento de volumen, cambio de entropía positivo. Compresión isotérmica, disminución de volumen. Porque está como muy escondido esto. Sí, sí. No te veo. ¿Qué tal las Cambio de calenteras aquí en el grill? Ha quedado ahí un micrófono abierto. Perdón, profe. Sí, no hay problema. Cambio de entropía negativo, ¿sí? En la misma cantidad. Bueno, esto es un ejemplo numérico que se puede revisar, después te lo pueden revisar. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Y qué es lo que se está apreciando aquí? En la transformación adiabática, tenemos una expansión adiabática y una compresión adiabática, no hay calor en juego. Entonces, si no hay calor en juego, quiere decir que no hay cambio de entropía. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe, puede repetir? Aquí, cuando estamos evaluando el ciclo de Carnot, ¿sí? El ciclo de Carnot, si ustedes recuerdan, se da entre dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas. En este ejemplo, cuando se hace el análisis numérico de esta situación, se puede observar que el cambio de entropía en la expansión isotérmica tiene el mismo valor que el cambio de entropía en la compresión isotérmica, pero del signo contrario, ¿sí? La ecuación del cambio de entropía es el calor sobre la temperatura en una transformación adiabática. Recordemos que la transformación adiabática es una transformación que se da en aislamiento térmico. No hay calor en juego, por lo tanto, el cambio en la segunda fórmula esta, delta S, U sobre T, el Q es 0, quiere decir que delta S sería 0. ¿Están de acuerdo con eso? Ah, sí. O sea, en la expansión adiabática no habría un aumento de entropía. Esa es la idea, pero sin embargo, ¿hay trabajo en juego en la transformación adiabática? A ver si hay aquí alguna gráfica para observar esto. Sí, hay trabajo. Vamos a dejar eso ahí. Y tenemos esto.
Vamos a intentar hacer un gráfico. Vamos a suponer que eso sea una transformación adiabática, ¿sí? Parte de un punto al otro punto, parte de una temperatura a otra temperatura. Profe, tiene el micrófono desactivado. Ahí está. Disculpen, se desconectó internet. Acá estamos de nuevo. Bueno, que busco las herramientas que están. Listo. Bueno, entonces, según esa grafiquita hay un trabajo, ¿sí? Hay una expansión. Si hay una expansión, dijimos que las moléculas tienen más probabilidad de ocupar posiciones diferentes en un intervalo para un cambio de energía interna, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no hay cambio de entropía si el volumen aumentó? Porque el gas realizó un trabajo. ¿Qué pasó con la energía interna? Sabemos que la transformación adiabática, por primera ley, delta U es igual a U menos trabajo, ¿sí? Si Q es 0, delta U es igual a menos trabajo, o sea que perdió energía interna. Si perdió energía interna, perdieron las moléculas energía cinética. Si perdieron energía cinética, quiere decir que se compensa el aumento de volumen con la pérdida de energía cinética, ¿sí? Entonces, eso hace que no exista cambio de entropía en la transformación adiabática. Gente, entonces, en el ciclo de Carnot, el cambio de entropía total es la suma del cambio de entropía de la transformación isotérmica, de las dos transformaciones isotérmicas. Una es positiva y la otra es negativa, por ende, en el ciclo completo de Carnot, el cambio de entropía es cero. ¿Sí? Estamos hablando de que la máquina térmica más eficiente que funciona en un ciclo reversible tiene un cambio de entropía en el ciclo, delta S es igual a cero. Profe, ¿siempre es así? Para la máquina de Carnot es así. ¿Sí? Volvemos aquí a la entropía de los procesos cíclicos. Entonces, esto que hemos definido aquí lo podemos especificar como el cambio. Exactamente. Esto lo podemos expresar así. Que QH sobre TH más QC sobre TC es igual a 0. ¿Sí? Entonces, independiente de que sea un motor o un refrigerador, ¿sí?
¿qué va a pasar? Siempre uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Por ende, para el ciclo de Carnot, esto siempre nos va a dar 0. El cambio de entropía en el ciclo de Carnot nos va a dar 0. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se entendió? Entonces, lo que nosotros estamos buscando ahora... ¿Solamente da 0 porque no se intercambia el calor o por otro factor? Dijimos que son procesos reversibles. El ciclo de Carnot se hace en procesos reversibles cuasi estáticos, ¿sí? Entonces, este sería el caso ideal. En una máquina térmica real, esto no pasa. Este cambio de entropía va a dar positivo, ¿sí? Para el ciclo completo. Entonces, no va a dar negativo en el ciclo completo, está hablando después de la serie de transformaciones que hemos tenido, porque es imposible que naturalmente los sistemas, como veníamos diciendo, tengan un cambio de entropía, en una evolución natural, tengan un cambio de entropía negativo. A lo sumo, naturalmente, podemos llegar a tener cambio de entropía positivo en un proceso cíclico, o 0. 0 o positivo, ¿sí? Positivo es en los sistemas reales. 0 en este sistema idealizado. ¿Mm? ¿Quedó claro? Sí, más o menos, profe. Diga. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este cambio de entropía para procesos reversibles cíclicos analizados para el ciclo de Carnot lo queremos extender para cualquier proceso cíclico, ¿sí? Entonces aquí lo que se tomó en esta línea rosa es un proceso cíclico cualquiera. En este proceso cíclico cualquiera, tenemos todas estas isotermas que hemos trazado. Entonces empezamos a dibujar ciclos de Carnot circunscriptos en ese ciclo genérico, ¿sí? De tal manera que los bordes de esos ciclos de Carnot dibujen el contorno del ciclo genérico. Entonces, por ejemplo, este es un ciclo de Carnot, este es otro solapado y otro solapado y así. Entonces, ¿cuál es la idea y el análisis conceptual detrás de esto? Para un ciclo de Carnot, a ver si me deja ampliar la pantalla. Sí. Papá. Amplío la pantalla. Flechita. Entonces, si analizo un ciclo, fíjense, al revés. Así. Entonces, supónganse que le damos cualquier nombre, es el ciclo 1, y este que está en rosa, el ciclo 2. ¿Sí? Bueno, el ciclo 1 cede calor, y ese calor que cede el ciclo 1 es tomado por el ciclo 2. El cambio de entropía que experimenta el ciclo 1 entre estos dos puntos, que los voy a marcar ahora, entre este punto y este punto, ¿sí? El cambio de entropía que experimenta el ciclo de Carnot entre esos dos puntos cuando cede calor, ¿sí? Si esto lo recorremos en sentido horario, es negativo, y el ciclo 2, el cambio de entropía que experimenta entre estos dos puntos es positivo. De igual valor, ambos, ¿sí? Porque estoy entre los dos mismos puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si
sumo todos los cambios de entropía experimentados por todas las transformaciones en estos ciclos de Carnot, para todos los ciclos de Carnot, ¿qué va a pasar? Los lados que están solapados se cancelan, de tal manera que solo me quedan la sumatoria de los Q sobre T de los bordes, ¿sí? De los bordes. Toda la sumatoria de los Q sobre T. Entonces, en forma genérica puedo decir, estoy fundamentando que cualquier proceso cíclico genérico, ¿sí? El cambio de entropía del proceso cíclico, si los procesos reversibles, es la sumatoria de los Q sobre T, ¿sí? Y esa sumatoria de los Q sobre T, si los procesos son reversibles, es igual a 0. Entonces estoy utilizando la fundamentación del ciclo de Carnot, que el cambio de entropía en el ciclo de Carnot es 0. Lo estoy utilizando para analizar el cambio de entropía en cualquier proceso cíclico, ¿sí? Entonces puedo decir que cualquier proceso cíclico genérico reversible, el cambio de entropía también es igual a 0. Que es lo que tenemos aquí expresado en esta ecuación, ¿sí? Entonces, proceso cíclico reversible, la integral de los diferencial de Q sobre T es igual a 0. Bueno, entonces esto sería el análisis de la entropía en procesos reversibles, ¿sí? Recuerden que los procesos reversibles son procesos idealizados, como bien lo dice aquí el texto. En los procesos naturales esto no ocurre, siempre hay intercambios de calores no deseados en lo que corresponde al sistema que estamos analizando, y eso hace que la entropía siempre aumente. Si lo llevamos a lo biológico, la prueba está en el envejecimiento, ¿sí? La entropía sigue aumentando, eso tiene que ver con el deterioro de las funciones de las células del cuerpo humano. Bueno, ¿qué pasa en los procesos irreversibles? A ver si tengo algún dibujito, no. Bueno. En cualquier proceso irreversible, para encontrar, se los voy a describir simplemente a esto, no hace falta que lo vean, me refiero a los cálculos. Para encontrar el cambio de entropía en un proceso irreversible, lo único que tengo que hacer es encontrar el cambio de entropía de un proceso reversible entre esos dos mismos estados. Voy a hacer una gráfica para poder observarlo. Supónganse ustedes, diagrama PV. En este diagrama PV, tenemos el estado 1 y el estado 2, ¿sí? Estado 1 y estado 2. Bueno, si es una transformación o un proceso irreversible, quiere decir que no está definido el camino entre estos dos puntos, entre estos dos estados. No tengo una función que describa cómo fue cambiando. Estamos hablando de los procesos bruscos, ¿sí?
por ejemplo, una expansión brusca, en el cual no tenemos definido el cambio de presión, volumen y temperatura en cada paso. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos alguna función reversible que pueda unir esos dos puntos, ¿sí? Y le calculamos el cambio de entropía. Estoy tratando de... hacer el dibujito aquí. Bueno, sería algo así. Bueno, buscamos entonces una función que una esos dos puntos y le calculamos el cambio de entropía. Ese sería el análisis por el cambio de entropía en procesos reversibles. En procesos irreversibles, disculpen. Bueno, el ejemplo 2010, cambio de entropía en un proceso irreversible. Suponga que 1 kilogramo de agua a 100 grados se coloca en contacto térmico con 1 kilogramo de agua a 0 grados. Calcule el cambio de entropía, ¿sí? Buscamos entonces el cambio de entropía del proceso reversible y hacemos el análisis. Bueno, como para ir avanzando en esto, entropía y la segunda ley. Nosotros hasta ahora hemos analizado qué pasa en el ciclo de Carnot con el cambio de entropía. Dijimos que QH sobre TH más QC sobre TC era igual a 0. ¿Sí? Sin importar si es sentido horario o antihorario, uno va a ser positivo, otro negativo, y la suma de ambos me va a dar 0. Bueno, pero vamos a ampliar esto al entorno, ¿sí? Si hay un cambio de entropía en el sistema, quiere decir que ese sistema, supónganse que es un sistema termodinámico cualquiera, lo graficamos de esta forma. Este sistema termodinámico está en un entorno, que es quien incorpora o intercambia calor con el sistema. Entonces, del momento que el entorno incorpora una cierta cantidad de calor, ¿sí? Todo lo demás, esto le llamamos entorno. Entorno del sistema. Entonces, acá tenemos, supónganse, QH, y acá tenemos QC. Bueno, para esta situación, el cambio de entropía del entorno, aquí va a ser igual. Para este ejemplo, ¿sí? Si QH del sistema termodinámico es positivo, QC es negativo, ¿verdad? QH sobre TH menos QC sobre TC. Esto me da 0. Pero si analizo el entorno, en este mismo ejemplo, ¿qué va a pasar? El entorno pierde calor a alta temperatura, a TH. Entonces, para el entorno va a ser menos QH sobre TH más QC sobre TC. Para la situación que nosotros analizamos, esto nos debería dar 0. ¿Sí?
cambio de entorno del sistema, cambio de entropía del sistema termodinámico, cambio de entropía del entorno. Si el sistema es reversible, entonces estos cambios de entropía, la cantidad de calor que pierde el entorno a alta temperatura, es la misma cantidad que incorpora el sistema termodinámico. Bueno, entonces si aplicamos la segunda ley, aquí como enunciado podemos decir que en cualquier proceso termodinámico pasa de un estado de equilibrio a otro, la entropía del sistema más el entorno o bien permanece sin cambio o bien aumenta. ¿Mm? Quiere decir que sumamos S de sistema más S de entorno. Esto pueden darse dos situaciones, que sea igual a 0 o que aumente. Nunca va a disminuir. ¿Me siguen la idea? Sistema, entropía del sistema más la entropía del entorno. O bien, es igual a 0, que es en el caso de la máquina térmica ideal, que es la máquina de Carnot, que estamos viendo que si nosotros sumamos entropía del sistema más entropía del entorno, la suma de ambas nos da 0, o bien los sistemas reales en los cuales hay intercambios, otros intercambios de calores, que, o sea, todo el calor del entorno no pasa al sistema, ¿sí? Y acá tampoco, estamos depositando más calor por pérdidas al entorno, entonces estas sumas no se compensan y esto nos da 0 y va a hacer que la entropía, la suma de las entropías aumente. O sea, profe, que la entropía va a ser 0 cuando sea un sistema irreversible, reversible, y si no, en cualquier otro caso siempre va a aumentar. Procesos cíclicos. Claro, ¿Sí? claro. Cuando hablamos de procesos cíclicos reversibles, el cambio de entropía es igual a 0, como queda demostrado en el ciclo de Carnot. Profe, ¿por Procesos qué cíclicos. una de las ecuaciones es una suma y la otra es una resta? Disculpame un cachito que también me olvidé. Proceso cíclico, reversible. El cambio de entropía del entorno, del sistema, más el entorno, la suma de ambos da 0. ¿Sí? En el caso, en el mejor de los casos, proceso cíclico reversible, lo demostramos a través de la máquina de Carnot, ¿sí? Que la suma. El cambio de entropía del sistema da 0 y la suma del cambio de entropía del entorno da 0, la suma de ambos nos da 0. Si tuviésemos una máquina térmica real, sea refrigerador o motor, la suma del cambio de entropía para el proceso cíclico del sistema más el entorno nos daría mayor a 0. No lo daría negativo, ¿sí? Entonces, con lo que estamos expresando allí, lo que estamos intentando demostrar, es que en la naturaleza, ¿sí? La entropía de los sistemas más los entornos, y esto lo podemos ampliar a cualquier sistema, siempre o bien permanece 0 o bien aumenta. Permanece 0 en los sistemas refinados en los cuales se produce con estos procesos reversibles. ¿Sí? Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Nosotros vimos la expansión libre hace un ratito. Usamos la expansión libre porque nos sirve para analizar estas situaciones.
Cuando vimos la expansión libre, vimos que había un recipiente con dos mitades, una al vacío. Cuando se rompe la membrana, las moléculas se mueven libremente, no realizan trabajo, no pierden energía, ¿sí? Hasta que van completando la otra mitad. Bueno, y lo que decíamos, que al final, como que las moléculas ocupan todo el volumen, ¿sí? En forma azarosa, y es muy poco probable que vuelvan a la situación inicial. ¿Qué nos impide encontrar todas las moléculas de regreso en la mitad del recipiente un tiempo más tarde? Bueno, estamos hablando de la inexistencia de la compresión libre. Eso que estamos planteando sería una situación de compresión libre, como que todas las moléculas vuelvan al mismo espacio en una situación posterior. Volumen final debería ser menor que el volumen inicial. Tendríamos un cambio negativo en la entropía del sistema. ¿Sí? Cuando analizamos el cambio de entropía en expansión libre, vimos que era un cambio de entropía positivo. ¿Sí? Si vamos del punto B a la, imaginen el estado que cuando vimos la entropía en expansión libre. Si vamos al estado A, ¿sí? El cambio de entropía sería negativo. Entonces, esta aseveración de la segunda ley en términos de entropía prohíbe entonces la compresión libre. ¿Por qué? Porque los sistemas evolucionan en un cambio de entropía cero o positivo. Naturalmente, no hay un cambio de entropía negativo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros planteamos el cambio de entropía, planteamos la segunda ley de la termodinámica en términos del cambio de entropía, estamos cuantificando, estamos diciendo, los sistemas evolucionan con cambio de entropía cero o positivo, nunca negativo. ¿Sí? Un cambio de entropía negativo implicaría una situación de evolución no natural. ¿Sí? O sea, se puede lograr obviamente con la incorporación de algún medio externo. Gente, ¿se entendió? ¿Los escucho? Por favor, a mí me quedó una duda con las ecuaciones anteriores, que había una que era una resta y otra era una suma. Cuando la entropía va del entorno al sistema y después del sistema al Ya lo entorno. analizamos, ya ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. ¿Alguien más? ¿Los demás? ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, profe. Bien. Esto que preguntaban de los signos, ahora lo vamos a ampliar. Aquí hay una ecuación. Fíjense en la forma Kelvin-Planck de la segunda ley. A causa que todas las máquinas operan en ciclo, el cambio de la entropía del sistema, la sustancia de operación debe ser cero para un ciclo completo de operación. Estamos hablando de la máquina ideal. En una máquina perfecta, el entorno libera calor Q a la temperatura T y su cambio de entropía es Q sobre T. Una cantidad negativa. Por lo tanto, el cambio de entropía del sistema más el entorno negativo en una máquina perfecta, la existencia de una máquina perfecta violaría entonces el enunciado de la entropía de la segunda ley. Hagamos un dibujito para tratar de entender esto que está expresado aquí. ¿Sí? Sistema termodinámico, lo dibujo así porque me es más fácil este tipo de gráfico para hacerlo más rápido. Entonces, máquina real, como lo dibujamos recién.
QH, ATH, QC. ¿Sí? Bueno, entonces incorporamos calor QH en el motor a temperatura TH. Sabemos que en una máquina térmica real, pasaba lo siguiente, teníamos QH, trabajo y QC. ¿Sí? De tal manera que la eficiencia, en el caso del motor, era QH menos QC, todo esto era el trabajo, QH menos QC, dividido lo que gaste, que era QH. ¿Sí? Esta era la eficiencia. Bueno, sí, para la máquina térmica real, dijimos que hay un límite de eficiencia que viene dado, lo determinamos por la máquina de Carnot, en el cual QC no puede ser 0. Si no, no podemos volver a hacer el proceso cíclico. Si existiera la máquina térmica ideal, ¿qué pasaría? QC sería 0. Si QC sería 0, estamos hablando de que la eficiencia sería igual a 1. ¿Está? Ahora lo analizamos desde el cambio de entropía del sistema más el entorno. La segunda ley analizada del cambio de entropía nos dice que el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno o bien permanece constante o bien aumenta. ¿Sí? Nunca puede ser negativo. Bueno, si analizamos eso para una máquina térmica ideal, quiere decir, si lo veo desde el sistema termodinámico, está incorporando QH a la temperatura TH y expulsa QC a la temperatura TC. De entropía delta S a qué es igual. Delta S del sistema más delta S del entorno. ¿Sí? Delta S entonces nos queda igual. Del sistema. Si la máquina térmica es igual, quiere decir que el sistema termodinámico, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si esto es negativo, quiere decir que la máquina térmica incorpora QH sobre TH, y esto me quedaría al cambio de entropía del entorno, que el entorno, esto sería menos QH menos QH sobre TH, vamos a escribir todo acá. TC menos QH sobre TH más QC sobre TC. Bueno, de acuerdo a estas ecuaciones, dice que en una máquina perfecta el entorno libera Q
a la temperatura T y su cambio de temperatura es Q sobre T, una cantidad negativa. Por lo tanto, el cambio total de entropía del sistema más el entorno es negativo. ¿Sí? A ver, dijimos que para cualquier ciclo, cualquier máquina térmica, ¿sí? Como lo vimos en el ciclo de Carnot, el cambio de entropía debe ser cero, no puede ser negativo, porque los sistemas no evolucionan a un cambio de entropía negativa. Entonces, este término que hace referencia al sistema termodinámico, Cartacho, esto debe ser cero, ¿sí? Cambio de entropía es cero. Pero en la máquina ideal, ¿qué pasa? QC no existe. Miren que aquí, no, esto no está en el libro. Esto después se los paso, es el Rennick. Esto, ¿Por qué lo tachó de cero? Espera un poquito. QC, fíjense, en este término, aquí tenemos QC, en la máquina ideal debería ser cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no incorpora calor al entorno. O sea que el entorno, este QC en la máquina ideal no existe. Este QC en la máquina ideal no está, es cero, porque estamos transformando todo el calor en trabajo. No existe QC, quiere decir que el entorno no recibe ese QC, por lo tanto lo saco del cambio de entropía del entorno, solo el entorno brinda el QH a la temperatura TH. Si es calor que sale, tiene signo negativo. Pero nosotros habíamos visto que en el ciclo de Carnot el cambio de entropía era cero. O sea que no puede ser, no puedo tener una máquina térmica ideal, porque una máquina térmica ideal debería funcionar en un cambio de entropía cero, y ese cambio de entropía cero daría que el cambio de entropía del sistema más el entorno diera negativo, ¿sí? Entonces, esta sería una forma de analizar la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Por lo tanto, el cambio de la entropía del sistema más el entorno es negativo en una máquina térmica perfecta. La existencia de una máquina térmica perfecta violaría entonces el enunciado de la entropía de la segunda ley. ¿Mm? Esto, así tal como está, me parece que en el CERCEMAT, si no está presentado, esto está presentado en el RESNIC. De esta forma, así me pareció que se puede entender mejor. Profe, una pregunta. Ya. ¿Dónde sube las clases? Los PowerPoint están en el aula virtual. No, las clases grabadas. Ah, la grabada. Yo estoy demorado con eso, les pido disculpas, porque las tengo grabadas ya les dije el otro día, en Dropbox y no puedo enlazarlo con el aula, con la V. No sé por qué no me permite el enlace. Las voy a editar y las voy a pegar ahí con archivos de poco espacio. Entonces ya las editaré y les sacaré todo lo que no haga falta, entonces hacemos las clases más cortas y me da la capacidad, porque si son muy extensas los videos, la UV no lo toma, si no deja subir archivos grandes. Ese es el motivo. Profe, el profesor de informática nos dio todos los archivos en Dropbox. Por lo tanto, tenemos que descargar la aplicación. Sí, no, ¿Esto quiere decir que usted nos podría dar los videos? Yo lo voy a subir. Lo que pasa es que
prefiero hacerlo así que esté en la página de la fac. ¿Sí? Profe, él lo subió por autogestión, capaz que por ahí le deja. Me fijo. Bueno, gente, entonces, esto que nosotros hemos presentado aquí, ¿sí? Aquí quizás el cambio de entropía lo puedan observar un poquito, lo pueden observar mejor cuando nosotros presentamos el cambio de entropía en términos de, bueno, de los calores. En el caso, este sería el caso del refrigerador, ¿sí? Pero también la idea ¿cuál es? Es que si analizamos el cambio de entropía del entorno más el cambio de entropía del sistema, siempre esto tiene que dar cero o positivo. Esto avalado por los experimentos, traten de analizarlo con el experimento de la expansión libre, ese experimento es muy significativo para entender este análisis, y cómo los procesos evolucionan en un sentido y no en otro sentido. Lo que está queriendo significar todo esto, que naturalmente, si la evolución se da en forma natural, el cambio se da en forma natural, en el caso de la expansión libre, y tomo esto como ejemplo, para hacerlo más ilustrativo, en el caso de la expansión libre, el sistema, ¿qué pasó? Perdió capacidad de hacer trabajo. O sea, un cambio positivo en la entropía, un aumento de la entropía quiere decir que el sistema se vuelve más gastado, pierde capacidad de hacer trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos cuantificando con el cambio de entropía. En el ciclo de Carnot es el ciclo ideal, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el cambio de entropía en el ciclo de Carnot es cero, lo que estamos significando es justamente eso, que volvimos al estado inicial, que todas las posibilidades de convertir calor en trabajo útil se utilizó, ¿sí? Pero si es un ciclo de una máquina térmica real, el cambio de entropía va a ser positivo, no va a ser cero en el ciclo completo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos perdiendo capacidad de realizar trabajo. La cantidad de calor esa perdió capacidad de realizar trabajo, porque el cambio de entropía es negativo. Una forma de verlo, ¿sí? En el texto, en el Cierce-Maki, analiza después lo que es el análisis, hace el análisis con sistemas lógicos para entender el cambio de entropía. Eso no hace falta que lo vean. Si lo quieren ver para entenderlo, lo pueden analizar, pero no hace falta que lo vean, ¿sí? Solamente vemos la visión de la entropía desde el punto de vista termodinámico. Bueno, gente, hasta aquí llegaríamos entonces con estos temas de termodinámica, ¿sí? Estamos en tiempo, son 45, sí. ¿Usted se refiere a la interpretación microscópica de la entropía? ¿Eso no hace falta que lo veamos? Sí, la segunda parte que continúa de esto, solamente veamos el enfoque termodinámico de la entropía, ¿sí? Perfecto, gracias. Eso no es porque no sea importante, sino porque tenemos que poner un límite, un contexto de la materia, nada más. Bueno, gente, más o menos se entendió la clase de hoy. Sí, profe. ¿Sí?
Les voy a pedir que si pueden conecten un ratito las cámaras. Nos estaremos viendo entonces el lunes que viene. Los temas para el lunes que viene, ya empezamos con el bloque de electricidad. Ya habilité los PowerPoint, están los PowerPoint ahí en la UV. Editaré estos videos para que también estén disponibles, para que puedan utilizar lo que hemos visto en clase. Esperen que se están conectando gente. Bueno, los que ya aparecieron en pantalla con la camarita, se pueden ir desconectando. Profe, una consulta. ¿Tiene un mail de contacto? Sí. Bueno, los que no tienen cámara no hay problema, después recuerden que para los exámenes van a hacer falta las cámaras, ¿sí? Chao, profe. Nos vemos, ahí les paso, pero un poquito. Chat. Buena semana para los demás, por favor, cuídense. Bueno, los que ya salieron a la camarita se pueden desconectar, salvo que tengan alguna pregunta para hacer. Que anden muy bien, cuídense, por favor. Chao, profe. Gracias, igualmente. Yo, profe, si tenía algún mail de contacto, si lo Ahí puede le pasé pasar. por el chat, me parece. No me aparece. A ver, para qué. Chao, profe. Gracias. Chao. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, gente, que anden muy bien. Profe, y una última consulta. Me parece que a usted le faltó subir el PowerPoint de la filimia del capítulo 18 del Ser Semanki. Espera un poquito y ya lo veo. No te Dale. desconectes.